Los Anillos de Poder, la serie que está pasando a la historia por las razones equivocadas, comenzó su línea narrativa principal con un encuentro tan improbable que ya hizo saltar las alarmas desde el principio sobre la calidad que podría tener la historia. Porque no fuimos pocos los que esperamos en vano que en algún momento se nos aclarase cómo una elfa que llevaba siglos buscando al asesino de su hermano para vengarle, se topase precisamente con él en medio del océano tras abandonar el barco que la llevaba a Valinor con la intención de nadar de vuelta a la Tierra Media. Pero si la explicación diegética que da la serie no te parece suficientemente reveladora... Nuestro encuentro no fue casual. No fue la suerte, el destino. U otra palabra que se use para hablar de las fuerzas que no nombran por falta de convicción. Lo nuestro fue obra de algo más elevado. Aquí llega este artículo de Screen Rant a arrojar presuntamente luz sobre esta tremenda coincidencia, una luz que en realidad no sirve para nada porque todo aquello que la serie no aclara internamente a través de su narrativa, ya sea de forma tácita o explícita, simplemente queda sin aclarar. La gente no va a buscar explicaciones en artículos ad hoc. Una buena narrativa no debería colgarse jamás de exégesis externas. Me recuerda cuando StarWars.com tuvo que publicar un artículo en el que daba explicaciones de cómo había resucitado Palpatine porque el hecho de que el ascenso de Skywalker no aclarase nada generó confusión y críticas. Esto es todo lo que la película ofreció al respecto. No se sabe cómo Palpatine ha vuelto. Espera, ¿nos lo creemos? ¡No puede ser! ¡El emperador murió! Ciencias oscuras, clonación, secretos de los Sith. Lo hizo un mago. Todo el mundo percibió el regreso de este personaje, que ya había tenido una muerte narrativa definitiva, como una conveniencia tremendamente perezosa. El director de la película, J.J. Abrams, dijo al respecto que cuando ves esto como 9 capítulos de una historia, quizá lo más raro sería que Palpatine no regresara. Solo tienes que fijarte en de qué habla, quién es, lo importante que es, cuál es la historia. Curiosamente, su ausencia total en la tercera trilogía sería llamativa. Lo cual no es más que una excusa de mal escritor, porque lo primero que hizo Disney con las ideas de Lucas para una tercera trilogía fue echarlas a la basura. Además, se cargó el significado narrativo y la cualidad de arquetipos de los personajes de Palpatine y Darth Vader, abaratando el punto álgido de la trilogía original. Esta maniobra confirmó sin ambajes que Abrams es el gran refritador, incapaz de construir una narrativa sino esa base de expoliar y repetir temas, una metodología que transmitió precisamente a los showrunners de Los Anillos de Poder, Patrick McKay y J.D. Payne, cuando pasaron por Bad Robot para hacer no se sabe muy bien qué, y que adoptaron en su forma más extremadamente manierista y decadente. Y cuando se perpetran estas cuestionables decisiones narrativas, no faltan los fanboys y artículos de medios mercenarios saliendo al paso a justificar con elucubraciones ad hoc lo que no son sino evidentes manifestaciones de escritura deficiente y perezosa. Los fans tienen tantas ganas de coherencia interna dentro de las franquicias que aman que son capaces de apagar su cerebro para tragarse cualquier explicación barata, conveniente y en definitiva chapucera a lo que sea que no encaje, algo que expresa así este artículo de The Gamer con respecto al regreso de Palpatine. Algunos lo calificaron de elección perezosa, de falta de planificación narrativa, pero desde el estreno de la película las circunstancias de la resurrección del viejo Sheev se han explorado con más detalle. Lo cual significa que toda la maquinaria fanboy se puso manos a la obra a rebuscar en todo el catálogo de Star Wars cualquier elemento, por recóndito que fuera, que pudiese emplearse para hacerle un remiendo al guión de Abrams y sus colegas, entre los que está Colin Trevorrow, otro infame refritador responsable de la terrible Jurassic World Dominion. Pero 2 años después del estreno del ascenso de Skywalker, el blog de StarWars.com salió al rescate publicando una entrada titulada Información privilegiada sobre Star Wars, el plan de contingencia de Palpatine, donde se proveía a los fans de una explicación oficial que la película no supo dar. Pero, como dije antes, no hay artículo que salve a posteriori un mal guión, y con Los Anillos de Poder no es diferente. Curiosamente, también 2 años después del estreno de su primera temporada, aparece este artículo en Screen Rant, que os mencionaba antes, intentando justificar al paso el ejercicio de mala escritura manifestado en el evento del que básicamente se cuelga toda la primera temporada, el asombroso encuentro entre Halbrand y Galadriel. Tal artículo, firmado por una tal Cristina Trujillo, ya comienza mal, acusando implícitamente desde el titular al espectador de poco avezado o de estúpido al no haberse dado cuenta por sí mismo de la razón por la que Galadriel y Halbrand se encontraron de forma tan providencial en medio del océano. Leo. ¿No te diste cuenta de que Los Anillos de Poder confirma que Sauron y Galadriel fueron reunidos por el dios de la Tierra Media? ¿Pero seré estúpido? ¿Cómo no pude darme cuenta antes? Veamos lo que dice el artículo. La temporada 2 de Los Anillos de Poder no se quedó corta en cuanto a grandes revelaciones, pero la más importante fue tan sutil que muchos se la perdieron. Sauron y Galadriel estaban destinados a encontrarse. Bueno, si ya empezaba mal el titular, la autora del artículo asegura que el hecho de que Sauron y Galadriel estuviesen destinados a encontrarse es, por un lado, la revelación más importante de la temporada, y por otro lado, tan sutil que la mayoría de espectadores la pasó por alto.
El lector avezado debería darse cuenta de que este articulista, Cristina Trujillo, intentando alabar los méritos de la serie, no está haciendo sino confirmar el deficiente nivel de escritura de los guionistas. No tiene ningún sentido que la mayor revelación de una historia sea algo tan sutil que lo pase por alto la mayoría de espectadores. Algo tienes que haber hecho muy mal como guionista para obtener ese resultado. Sigamos. Con el final de la temporada 1 confirmando que Halbrand era Sauron, la temporada 2 tenía la tarea de explicar esta extensión del canon de Tolkien. Después de todo, Sauron tomó canónicamente la forma de un emisario de los Valar llamado Anatar. Por supuesto, la temporada 2 no tardó en presentar a este Sauron en lo que resultó ser uno de los momentos más triunfales de cualquier adaptación de Tolkien hasta la fecha. Sí, Trujillo está asegurando que este momento es uno de los más triunfales de cualquier adaptación de Tolkien hasta la fecha. Ni que hubieran tantas tampoco. Se me ocurren otros adjetivos como empalagoso, exagerado o histriónico, pero no le quitemos la ilusión a la chiquilla y dejémoslo en triunfal. Pero primero, sigue el artículo, la temporada 2 explica la historia de Halbrand. La temporada 2 de Los Anillos de Poder no perdió el tiempo en resolver los muchos misterios de Halbrand que dejó la primera temporada. En un featurette de Amazon, el actor de Sauron, Jack Lowden, confirmó que el flashback inicial de la temporada 2 estaba ambientado unos 1000 años antes de los eventos de la primera temporada. This is a flashback about 1000 years before the first season, after Morgoth has been defeated. Este flashback mostraba al Sauron de Jack Lowden siendo traicioneramente asesinado por Adar y los orcos antes de que el espíritu de Sauron reconstruyera gradualmente su cuerpo y asumiera finalmente la forma de Halbrand. Halbrand iba hacia Adar cuando se cruzó de manera extrañamente coincidente con los sureños, poniéndolo en un estrambótico rumbo de colisión con Galadriel. Si se le pidiera a Sauron explicar su encuentro con Galadriel en los mares divisorios, bien podría usar las inmortales palabras de Tom Bombadil en El Señor de los Anillos. La casualidad me trajo aquí, si acaso la podemos llamar casualidad. Contrario a lo que muchos creyeron después de ver la primera temporada, Sauron no planeó encontrarse con Galadriel en los mares divisorios. Aunque las maquinaciones de Sauron parecían no tener límites, no podía llegar al extremo de orquestar el encuentro de dos náufragos en medio del océano. Eso probablemente tiene sentido. Más bien, Sauron estaba ocupado con su propio naufragio cuando Galadriel apareció. A ver, el hecho de que muchos espectadores creyeran que Sauron planeó el improbable encuentro con Galadriel en medio del mar se debe a que el evento se presentó como una casualidad tan asombrosa y conveniente que cualquier cerebro mínimamente funcional se puso a buscar una explicación creíble. No es una buena idea dejar eventos tan importantes y definitorios de la trama a la total interpretación a ciegas de la audiencia. Sigamos. Cuando Sauron se topó con los sureños, cambió de rumbo de manera oportunista. En lugar de correr imprudentemente de vuelta al campamento de Adar, aceptó la oferta de los sureños de buscar una nueva vida en tierras lejanas. ¿Cómo? ¿Correr de vuelta al campamento de Adar? Pero si Sauron nunca estuvo en el campamento de Adar. Bueno, estuvo en Mordor, pero no en el campamento de Adar. En cualquier caso, el timeline a veces puede resultar en esta serie demasiado confuso, por lo que no me extraña que algunos se hagan la picha un lío, y también es consecuencia de la falta de definición temporal que caracteriza la serie. No solo se trata de la brutal condensación del tiempo, sino de que a menudo no sabemos si los diferentes eventos narrados abarcan horas, días, semanas o meses. Sigue el artículo. La decisión de Sauron también fue estratégica. Al ver el emblema del rey de las Tierras del Sur convenientemente en manos de uno de ellos, Sauron comenzó a concebir su nueva identidad encubierta. Seguramente se sintió complacido al escuchar que se acercaba esa criatura marina sin nombre, sabiendo que podría sobrevivir al ataque, mientras que la mayoría de los sureños no. Esto le permitió adoptar el emblema del rey de las Tierras del Sur justo a tiempo para la inesperada llegada de Galadriel. Sí, amigos, si os parece que todo es terriblemente conveniente, es porque lo es. Sauron iba hacia Mordor cuando se encuentra con un abuelete sureño que le convence de ir a las tierras más allá del mar. Este señor, convenientemente, tiene un emblema de los antiguos reyes de las Tierras del Sur que le viene de perlas a Sauron, y cuando están en el océano son atacados convenientemente por un monstruo marino en las inmediaciones de la ruta del barco élfico en el que viajaba convenientemente Galadriel hacia Valinor. Coincidentemente, Galadriel habría decidido saltar del barco cuando se encontraba a las puertas de Valinor porque en su cabeza tenía todo el puto sentido del mundo cruzar a nado un océano equivalente quizá a nuestro océano Atlántico o el Pacífico, y lo peor de todo es que los guionistas esperaban que también esta absoluta locura tuviese sentido en la mente de los espectadores. Pero esperad un poco, porque lo que realmente está ocurriendo no es mala escritura, sino que los espectadores todos somos unos absolutos idiotas, y enseguida lo vais a comprobar. Dice el artículo que Galadriel fue más sabia de lo que parecía en la temporada 1 cuando le dijo a Sauron: nuestro encuentro no fue casual. No fue la suerte, el destino. U otra palabra que se use para hablar de las fuerzas que no nombran por falta de convicción. Lo nuestro fue obra de algo más elevado. Tú debes verlo.
De hecho, sigue Trujillo, no existe tal cosa como un encuentro casual en la Tierra Media, como J.R.R. Tolkien demostró una y otra vez. Solo hay coincidencias más significativas y coincidencias menos significativas. Los showrunners de Los Anillos de Poder, J.D. Payne y Patrick McKay, confirmaron a Radio Times que Galadriel tenía razón. Dicen los showrunners que luego está la idea tolkieniana de los encuentros casuales. Es un tema recurrente en todos sus libros, algo que le obsesionaba una y otra vez. Los encuentros casuales están predestinados en la Tierra Media y esa idea de Dios mío, ¿qué pasaría si Sauron estuviera en un lugar donde de alguna manera se siente arrepentido y perdido y Galadriel está en un punto en el que está desesperada y obsesionada con un encuentro? ¿Qué podría suceder? Bueno, para empezar, tal vez se harían amigos, tal vez se llevarían bien y esa idea de una conexión cósmica no romántica parecía estar llena de posibilidades. Bueno, y aquí por fin se pone en juego el concepto que tanto la autora del artículo como los showrunners malentienden y tergiversan para justificar la incompetencia narrativa que se deriva del encuentro entre Halbrand y Galadriel. Pero antes de entrar al trapo con la argumentación de por qué esto no es de ninguna manera un encuentro casual tolkieniano, terminemos esta sección del artículo. Payne y McKay se sintieron intrigados por las líneas de Galadriel a Frodo en El Señor de los Anillos, donde señalaba que Sauron había estado intentando alcanzarla telepáticamente durante milenios, pero la puerta seguía cerrada. En el sitio del Señor Oscuro instalarás una reina, no oscura, pero hermosa y terrible como el alma, traicionera como el mar. Querían explorar la historia que esto implicaba, lo cual hicieron a través de un encuentro casual tolkieniano. Las coincidencias en la Tierra Media eran obra del único, Eru Ilúvatar. Tom Bombadil lo sabía y también Elrond, quien al discutir el encuentro casual de la comunidad del Anillo dijo: habéis venido y os habéis reunido, por casualidad al parecer, pero no es así, creed más bien que todo está ordenado. Entramos de esta manera en materia. Resulta que el alucinante encuentro de Halbrand y Galadriel en medio del océano responde al concepto de encuentro casual tolkieniano y se explicaría por la acción intervencionista de Eru Ilúvatar. Es posible que detectes que hay algo problemático con este argumento, pero te resulte difícil articular la razón, porque al fin y al cabo, Eru Ilúvatar es un dios moderadamente intervencionista y algunos puntos clave del Señor de los Anillos se explican por la acción de su mano. Entonces, ¿por qué se siente tan extraño este encuentro? Pues para empezar, porque al contrario que cualquier otro encuentro en la obra de Tolkien, este no se siente casual, sino claramente forzado. A pesar de que el artículo insiste en que este encuentro se deriva de la voluntad de Eru Ilúvatar para que los caminos de Galadriel y Sauron convergiesen, en la forma en la que se nos presenta resulta inevitable pensar que se deriva de la voluntad de los guionistas de forzar una trama y usan el intervencionismo divino como excusa para justificar una narrativa pobre. En Tolkien, los encuentros nunca adquieren la forma de sucesos poco creíbles o alucinantemente improbables, y podemos poner como ejemplo el mismo que cita el artículo, cuando se refiere a las palabras de Elrond acerca de la Comunidad del Anillo. Habéis venido y os habéis reunido, por casualidad al parecer, pero no es así, creed más bien que todo está ordenado. Independientemente de la afirmación de Elrond de que el encuentro de los personajes que conformarán la Comunidad del Anillo no es casual, sino obra del destino, o lo que es lo mismo, consecuencia de la voluntad de Eru Ilúvatar, no se siente en ningún momento esta intervención. A ojos del lector o del espectador, el encuentro de los hobbits y Aragorn con el resto de personajes que conformarán la comunidad se siente natural, casual, consecuencia de la contingencia propia de cada uno de sus caminos. Cada personaje llega a Rivendell por distintas razones, pero podría haberse tratado de otros personajes, o mejor dicho, el espectador o el lector tiene la sensación de que podrían haberse tratado de otros personajes. Como en nuestro mundo real, es solo en retrospectiva que algún personaje establece por exposición la mano de Dios manipulando los hilos del destino para que fueran esos y no otros los personajes que se encontrasen. Pero lo importante es la idea de que, sin esta explicación a posteriori, en el momento de ocurrir, el encuentro programado por el destino resulta indistinguible de un encuentro fortuito, de un encuentro absolutamente casual. Lo mismo sucede con el, llamémosle, encuentro de Frodo con el anillo. Este lo hereda de Bilbo y Bilbo lo encuentra casualmente al perderse en las cuevas de las montañas nubladas al intentar escapar de los trasgos. Previo a este hallazgo, nada hacía suponer que Bilbo, un ser no particularmente especial, estuviese conectado de ninguna forma con el anillo, y solo es la lectura en retrospectiva la que determina la conveniencia de este hallazgo para los planes de Eru. Bilbo estaba destinado a encontrar el anillo, y como consecuencia tú estabas destinado a tenerlo. Sin embargo, el encuentro de Halbrand y Galadriel adolece de la sutilidad de los llamados encuentros casuales tolkienianos porque en el momento de suceder no se percibe como casual o fortuito, sino terriblemente conveniente, terriblemente forzado.
Para entenderlo mejor, imaginad que la historia de Bilbo fuese otra, que hubiese decidido viajar con los enanos porque llevaba años investigando el paradero de un anillo que perteneció a Sauron, un objeto de poder del que se hablaba en antiguos poemas que había leído y que estaba estudiando Bilbo, y que se perdió después de la guerra de la Última Alianza. Imaginad que bajo esta premisa el resto de la historia del Hobbit fuese la que conocemos. ¿Cómo percibiría el lector el hallazgo del anillo en aquella cueva de las montañas nubladas? Pues desde luego, más que como Eru colocándolo en medio del camino de Bilbo, se habría sentido como Tolkien manipulando torticeramente la narrativa para forzar ese hallazgo. Sea como fuere, Bilbo seguro que habría registrado su aventura en una libreta como esta que te ofrece la friquilería, una réplica del diario de Bilbo con marcapáginas cubiertas elegantemente forradas en imitación cuero con las iniciales BB en la portada, páginas A5 de papel de gran calidad pautadas y con color pergamino y el diseño de la espada dardo en el margen, además de imágenes de Bilbo en las guardas. Entra ahora en mi tienda La Friquilería con el link que te adjunto en la descripción de este vídeo y hazte con esta libreta premium Bilbo Bolsón para que puedas desahogarte escribiendo lo mucho que te ha molado, o no, los anillos de poder, o para que escribas tu propio guión más molón que el de Amazon. Volviendo al caso de Galadriel y Sauron, no olvidemos que la razón por la que la elfa se echa al agua a las puertas de Valinor es porque se niega a abandonar la cacería de Sauron y todavía quiere cobrarse su venganza. Y ¡zas! Al rato se lo topa náufrago en una balsa en medio del océano. Así, a esta coincidencia forzada, y como estamos viendo, opuesta a los principios de los encuentros casuales tolkienianos, hemos de sumar también el hecho de que nace de un suceso poco creíble, que una elfa sin presuntamente serios problemas cognitivos se tire al agua en medio de un enorme océano para ponerse a nadar miles de millas de vuelta al continente. Si ejercemos el necesario sobreanálisis, pues es el sobreanálisis el que pretende calificar este encuentro como tolkieniano, la decisión impulsiva de Galadriel de tirarse al agua, fundamental para el encuentro improbable y también para la trama de la primera y la segunda temporada, implica que Eru tuvo que forzar a Galadriel a hacerlo, a cometer una acción tan irracional que se siente fuera del personaje. Y esto atenta contra otro principio de los encuentros tolkienianos. Estos ocurren sin menoscabo del libre albedrío de los implicados, porque no existe una razón cabal por la cual una elfa milenaria se tiraría al océano en las inmediaciones de Valinor para nadar de vuelta a la Tierra Media, a menos que algo la forzase a hacerlo más allá de su voluntad y de toda razón. Así tenemos por ahora que este encuentro es anti-tolkieniano a dos niveles. 1. Precisa de una acción irracional, impulsiva y forzada, Galadriel saltando al agua en medio del océano, que desafía el principio del libre albedrío. Y 2. Al contrario que cualquier encuentro tolkieniano, el encuentro entre Galadriel y Halbrand es indistinguible de un ejercicio de mala narrativa. Por si esto no fuera suficiente, hay un tercer nivel por el cual este encuentro que estamos analizando es anti-tolkieniano, pero para abordarlo continuemos con el artículo de Screen Rant que, en la siguiente sección, intenta responder a la pregunta ¿por qué el dios de la Tierra Media querría que Sauron y Galadriel se encontraran? Leo. En la lógica de los anillos de poder, Sauron y Galadriel se liberaron mutuamente para ser quienes realmente eran, y esa era la intención de Eru cuando los unió. Las conexiones cósmicas, según la definición moderna, pueden ser platónicas, profesionales, románticas o simplemente profundas, sin una atadura o dirección conocidas, pero están predestinadas más allá del control de todos los participantes. La directora Charlotte Brännström destacó el subtexto romántico. Romántica o no, la conexión cósmica entre Sauron y Galadriel, a la que se refieren habitualmente el reparto y el equipo, es una conexión espiritual. Solo ahora está claro su alcance. Tolkien confirma en la carta 192 que a lo largo de todo el Legendarium, Eru Ilúvatar es esa persona siempre presente que nunca está ausente y nunca es nombrada, responsable incluso de empujar a Gollum al Monte del Destino. Sabiendo esto, los directores de la serie situaron a Eru como el dedo que guió a Galadriel hasta la balsa de Sauron. Que el dios de la Tierra Media quisiera que Sauron y Galadriel se encontraran es a primera vista una idea bastante ingeniosa. Sí, claro. Pero una planta rodadora pasaba por la historia de la Tierra Media tras la Guerra de la Cólera. El Eru de los showrunners decidió actuar, obligando a Sauron y Galadriel a empezar a vivir su segunda edad. Aunque Sauron y Galadriel se conocieron en Eregion durante la Segunda Edad de la Tierra Media en cuentos inconclusos, el arco de Halbrand en los Anillos de Poder es material original. ¡No! ¿Pero qué ven mis oídos, mano? ¡No lo puedo creer! Según la lógica de la serie, el dios de la Tierra Media quería que Sauron y Galadriel se conocieran porque ambos estaban de capa caída tras la cataclísmica y universalmente deprimente Guerra de la Cólera. Morgoth fue arrojado al vacío, Beleriand se hundió y todos perdieron. El único dios y creador vio que Sauron y Galadriel flaqueaban, lo que no podía ser, dado que eran piezas clave en su gran plan. Por caprichoso que esto parezca, la verdad es más compleja.
Vamos, que siempre según el artículo, Eru forzó el encuentro de Sauron y Galadriel porque era importante para sus planes para la Tierra Media. Ambos estaban de bajona y se supone que juntándolos, ambos espabilarían y activarían los eventos importantes de la Segunda Edad, o eso es lo que entiendo que nos quiere contar el artículo. Pero el resultado de forzar este encuentro tiene un balance muy malo, que deja a Eru como un inepto. Galadriel se descubre como una elfa estúpida por no darse cuenta de que estaba paseando por Arda con el mismísimo Sauron, e irresponsable por no revelar a Celebrimbor ni a Elrond su identidad, lo cual deja en bandeja a Sauron la creación de los Anillos de Poder. Prácticamente, los Anillos de Poder nos cuenta la historia de cómo Galadriel, una elfa obsesionada con vengar a su hermano, acaba siendo la responsable de que Sauron cree los Anillos de Poder y desate una era de oscuridad y muerte sobre toda la Tierra Media. ¿Por qué Eru querría eso? O mejor dicho, ¿por qué los showrunners de los Anillos de Poder querrían manipular un elemento tan esencial como es la misteriosa voluntad de Eru Ilúvatar, de forma que Galadriel pasase a la historia de la Tierra Media como la elfa con cuya ineptitud se hizo cómplice del ascenso de Sauron? Porque da igual los malabarismos metafísicos que hagas para justificarlo, la historia que hemos presenciado es esa. Este momento crucial del final de la primera temporada es el que marca la diferencia. ¿Dónde está Halbrand? Se ha ido. Y dudo que regrese. Y si lo hiciera, nadie debería volver a tratar con él. ¿Qué ha ocurrido junto al arroyo? Una vez me hablaste de una equivocación, un error que no volverías a cometer. Me estás poniendo muy difícil que cumpla esa promesa. Si fuera fácil, no requeriría confianza. Entonces, ¿proseguimos? Si Galadriel hubiese delatado a Halbrand, ninguno de los anillos habría sido creado, Celebrimbor habría quedado sobre aviso y Sauron estaría más acorralado. No sabemos cómo se habrían desarrollado los acontecimientos si Galadriel no hubiese protegido a Sauron con su silencio, pero al menos sabemos que ella no sería la responsable de haberle facilitado las cosas. Porque está bien que Eru no intervenga para evitar la forja de los anillos, pues al fin y al cabo su plan no es meter mano y hacer trampa en su propia creación. Eru por principio no es intervencionista porque está en la naturaleza de su creación dar libertad a sus hijos para elegir sus acciones, incluso cuando esas elecciones puedan llevar al mal. Esto es parte del don de la libertad que se le concede a los seres racionales de Arda. Además, la intervención de Eru es rara y suele ocurrir en momentos clave que alteran el curso de la historia de manera dramática y definitiva. Por ejemplo, su intervención más notable es la caída de Númenor, cuando cambia la forma del mundo para siempre, pero incluso entonces no impide el mal en su totalidad, ya que Sauron sobrevive y sigue siendo una amenaza. Y si te preguntas por qué en concreto no intervino para evitar la forja de los anillos, es importante notar que, aunque Sauron participa en la creación de los 16 anillos que acabaría entregando a enanos y hombres, los 3 anillos élficos, los más puros y poderosos, fueron creados sin su conocimiento y no cayeron bajo su control. No evitar la forja de los anillos corruptos permitió, por otra parte, la forja de estos anillos para el bien, respetando el principio del libre albedrío, lo cual demuestra otra razón por la que era importante que los anillos de los elfos hubiesen sido creados en secreto por Celebrimbor, sin influencia ni conocimiento de Sauron. Como veis, el hecho de que la serie no respetase ni siquiera esto afecta de forma mucho más profunda de lo que parece a la misma esencia del tema de los anillos de poder. En las contadas ocasiones en que Eru interviene, lo hace siempre para crear o corregir, y no para cagarla y provocar el sufrimiento de inocentes, porque si fue su mano la que juntó a Galadriel y a Sauron, y de este encuentro se derivó en el fanfiction de los Anillos de Poder la creación de los anillos y por tanto el ascenso de Sauron, ¿no estaríamos ante un epic fail del mismísimo Eru? Antes hablábamos de 2 razones por las que este encuentro no es tolkieniano. 1, porque no se presenta como fortuito, y 2, porque precisa de la anulación del libre albedrío de Galadriel para darse. Pues bien, la tercera razón es esta, porque el encuentro instigado por Eru parece un error de cálculo, dado que del mismo se deriva la creación de los anillos y la subsiguiente era de oscuridad y sufrimiento para los pueblos de la Tierra Media, lo que le convierte en última instancia a él en responsable de algo que en el canon de Tolkien era consecuencia del libre albedrío de sus criaturas y no de su manipulación e ineptitud. ¿Acaso no podríamos reformular la incursión de Amazon en la franquicia del Señor de los Anillos como la narración de cómo el creador y dios único de Ea un día la cagó pero que muy fuerte? ¿Os imagináis que la propuesta de McKay y Payne a Amazon Studios fuese algo así como lo siguiente? Nuestro concepto para la serie basada en el universo del Señor de los Anillos de Amazon consiste en subvertir la idea de un dios todopoderoso que solo interviene en momentos altamente significativos para enderezar el destino que tiene planeado para su creación y a la cual deja desarrollarse por el principio del libre albedrío.
La idea es que Eru Ilúvatar, el dios de este universo, anule por qué patatas el libre albedrío de una sabia y antigua elfa, Galadriel, para que cometa un acto absolutamente irracional, sin ningún puto sentido, para que se encuentre casualmente con el villano absoluto de la historia, a quien llevaba persiguiendo durante siglos y al que pondremos en un lugar conveniente mediante la fuerza del guión. Porque la fuerza del guión es todo, porque la fuerza del guión es grande, porque la fuerza de lo que escribimos es lo que hace que este odio avance. Así también estaremos subvirtiendo el virtuosismo tradicionalmente asociado a esta elfa, a Galadriel, porque se paseará por medio mundo junto a su némesis sin reconocerle para al final, cuando lo descubra, decida de nuevo por qué patatas no delatarle, lo cual permitirá que se alce como el Señor Oscuro y someta a los pueblos de la Tierra Media durante siglos, sembrando la muerte y la destrucción, algo que o Eru no vio venir, lo que le convierte en un inepto, o calculó que ocurriría, lo que le convierte en malvado. Con esta historia proponemos una relectura del tema central tolkieniano de la lucha del bien contra el mal, sugiriendo que un dios todopoderoso también tiene derecho a meter la pata y cagarla, pero bien, o a ser malo y hacer con su creación lo que le salga de las narices, y que los personajes sabios y virtuosos a veces pueden permitirse ser un poco traviesos y estúpidos y catalizar una era de oscuridad y dolor. Precisamente, el artículo de Screen Rant aborda, para finalizar, la cuestión de la maldad de Eru. Leo: ¿es el dios de la Tierra Media cruel e indiferente? No, el dios de la Tierra Media no es cruel ni indiferente, por más enigmático que pueda parecer. Si hubo algo que quedó claro en El Señor de los Anillos fue eso. Aunque El Señor de los Anillos no es una alegoría, Eru Ilúvatar fue modelado a partir del dios católico de Tolkien. Las motivaciones del dios católico han sido un tema de debate desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, al discutir la coincidencia de que Bilbo encontrara el Anillo Único, Gandalf lo dejó claro en cuanto al Legendarium se refiere. Eru estaba detrás de la coincidencia y ésta recompensaba el amor, la bondad y la compasión al mismo tiempo que castigaba la tiránica búsqueda del poder. Como lo expresó el mago, había más de un poder en juego, Frodo. El anillo intentaba regresar con su amo. Detrás de eso había algo más allá de cualquier diseño del creador del anillo. No puedo explicarlo mejor que diciendo que estaba destinado a que Bilbo encontrara el anillo y no su creador, en cuyo caso tú también estabas destinado a tenerlo. Aquí el articulista vuelve a intentar colarnos torticeramente una presunta relación entre el hecho de que Bilbo encontrase el anillo y que Galadriel se encontrase con Sauron en medio del océano. Supongo que habrá quedado clara cuál es la trampa argumental aquí, pero por si acaso os leo un comentario que me dejó recientemente en el canal un tal Dark Soul, que ilustra desde otro ángulo el problema de atribuir el encuentro de Galadriel y Sauron al intervencionismo divino. Cabecera comentarios. Dice Black Soul: hay otra lectura sobre el sentido de este encuentro tan casual y su aparente premeditación deífica. El hecho de que tanto Galadriel como Sauron sean seres extremadamente especiales en la Tierra Media. Ambos son seres poderosos, inmortales o casi inmortales, y tienen un desarrollo crucial en torno a los acontecimientos. Con Bilbo eso no sucede. Bilbo se vuelve especial luego de encontrar el anillo. Tenemos en todo caso el encuentro de un ser cualquiera en la Tierra Media con un objeto crucial. Pero en el caso de Galadriel y Sauron se trata de dos seres extremadamente importantes. Independientemente de que uno buscase al otro o que tuvieran un vínculo en la trama, son dos seres poderosos, especiales y raros incluso en el mundo de Tolkien, que se topan por casualidad en alta mar. ¿Qué probabilidad hay de eso realmente? Es como si Elon Musk y Brad Pitt se toparan un día en alta mar y Brad Pitt estuviera en una balsa y Elon Musk viniera nadando y le dijese: mi nave Starship se cayó de improviso en el punto Nemo. Para los que no lo sepáis, el punto Nemo es el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme y se encuentra en el sur del océano Pacífico. Citar el punto Nemo es más relevante de lo que pensáis, porque Galadriel se tira al agua en lo que vendría a ser un punto Nemo para ella, que sería prácticamente el lugar del mar occidental más alejado de la Tierra Media, es decir, a las puertas de Valinor, siendo la Tierra Media el lugar al que pretendía llegar a nado. Y sí, la retaíla de problemas con este encuentro, a saber que nace de un acto absurdamente irracional y que se da precisamente entre la buscadora y el buscado en un lugar tan improbable como en medio del océano, lo que atenta contra la característica fortuita de los encuentros, tenemos, como bien explica Dark Soul, el hecho de que se da entre dos personajes importantísimos en la historia pasada y futura de la Tierra Media, lo que no hace sino contribuir a la artificiosidad del encuentro.
Y sí, es muy importante el dato de que Bilbo es un ser ordinario que se vuelve extraordinario al encontrar el anillo. De esta forma, como decía antes, el establecimiento de este hecho como predestinado es indistinguible de la casualidad en el momento en el que sucede, y solo es la lectura posterior de los acontecimientos, con la perspectiva del tiempo, la que permite establecerlo como predestinado. Pero resulta imposible no atribuir inmediatamente a la injerencia de una mano manipuladora el encuentro entre Galadriel y aquel a quien se nos había establecido como su némesis, Sauron, en circunstancias tan particulares. Pero aquí los showrunners confiaban en el truco de ocultar la identidad de Sauron. En principio no debería haber tanto problema con que Galadriel se encontrase con un náufrago random en medio del océano. A ver, el encuentro sería también altamente improbable en un contexto realista, pero desde luego no tanto como encontrarse con Sauron. Pero es que va y resulta que, con la esperanza de seguir tapando la tramoya, se nos cuenta que este Halbrand no es un Mindundi, sino presuntamente el heredero legítimo de la corona de las Tierras del Sur, un Aragorn de mercadillo en toda regla. Aquí ya deberían saltarnos las alarmas. Esto se va aproximando al encuentro de Brad Pitt y Elon Musk en medio del océano, para finalmente acabar resultando ser el encuentro de Brad Pitt con Elon Musk, aunque para ser más precisos podríamos cambiar a Elon Musk por Angelina Jolie y la cosa sería más flipante todavía. El artículo termina contando que Ilúvatar no estaba sujeto al tiempo tal como los humanos lo conocen, en los salones intemporales. Él gestionaba el pasado, el presente y el futuro, todo al mismo tiempo. Los que no son dioses no pueden entender ni respetar sus decisiones, pero éstas culminaron en el mundo más rico y hermoso posible. Esta era la visión de Tolkien, influenciada por un filósofo romano llamado Boecio, quien, según los estudiosos de Tolkien, Tom Shippey y Corey Olsen, tuvo una profunda influencia en él. Parece que Galadriel y Sauron experimentaron ese encuentro fortuito de autoridad boeciana en Los Anillos de Poder. Y de nuevo tenemos al articulista colgándose de referencias más o menos cultas que no justifican adecuadamente el encuentro de Halbrand y Galadriel. Efectivamente, Boecio, un filósofo romano del siglo VI, influyó en el pensamiento de Tolkien, especialmente en su concepción del destino y la providencia, conceptos fundamentales para entender los encuentros tolkienianos. Estas ideas, derivadas de la obra de la consolidación de la filosofía de Boecio, aportan una base filosófica que resuena en la visión de Tolkien sobre el papel del azar y la intervención divina en el destino de los personajes de su legendarium. En la consolidación de la filosofía, Boecio explora la tensión entre el libre albedrío y la predestinación, un tema central en su reflexión sobre la vida humana. Según Boecio, la providencia es el plan divino perfecto que abarca todo, mientras que la fortuna es cómo ese plan se manifiesta en la experiencia humana, que puede parecer azarosa y cambiante. Las cosas que parecen fruto del azar, en realidad, tienen un propósito mayor, aunque los mortales no siempre puedan comprenderlo. Tolkien adapta esta idea en su visión del mundo de la Tierra Media. Aunque los personajes parecen tener libre albedrío, hay una mano invisible que guía ciertos eventos clave. Por ejemplo, Gandalf menciona en La Comunidad del Anillo que el hallazgo del anillo por parte de Bilbo no fue una simple casualidad, sino que hay un poder más grande en juego que hace que cosas como estas ocurran con un propósito. Así, en la obra de Tolkien, los encuentros tolkienianos están cargados de significación. Personajes como Frodo, Sam, Aragorn o Gandalf no se encuentran por casualidad, sino como parte de un destino que parece estar escrito, uniendo sus caminos para cumplir un propósito mayor. Estos encuentros no son meras coincidencias, sino instancias de eucatástrofe, como llamaba Tolkien a los giros inesperados de fortuna hacia el bien, reflejando una armonía con el concepto boeciano de la providencia. Por ejemplo, el encuentro entre Frodo y Aragorn en Bree no es solo una circunstancia azarosa, sino que está predestinada para poner en marcha la formación de la Comunidad del Anillo. Pero no dejéis de observar que es Gandalf quien envía a Aragorn a Bree, aunque seguramente ignorante del plan divino que llevará a la conformación de la comunidad. En este caso, Tolkien sigue el modelo boeciano donde los eventos aparentemente fortuitos son en realidad parte de un plan divino mayor. Y aquí hemos de subrayar de nuevo lo de fortuito. No puedo dejar de insistir en la idea de que los encuentros tolkienianos jamás se perciben como casualidades improbables, jamás delatan la mano de Eru en el momento de suceder. Usar a Eru como una excusa para el encuentro entre Galadriel y Halbrand no solo traiciona el espíritu del legendarium, sino que también menosprecia la inteligencia de la audiencia. Los encuentros fortuitos en Tolkien tienen peso porque son cuidadosamente justificados y siempre respetan el libre albedrío de los personajes. Al eliminar este equilibrio y reducir el destino a una mera conveniencia, la serie se aparta de la esencia de lo que hace que la narrativa de Tolkien sea tan duradera y significativa. Para acabar, leo de la autora de este artículo, Cristina Trujillo, que es una tolkienista de pies a cabeza con una sólida colección de ediciones aleatorias del Señor de los Anillos, historias de la Tierra Media y muchas otras obras de la familia Tolkien que se acumulan para siempre en su tocador. Pues algo debe de andar muy mal en la cultura popular cuando autodenominados tolkienistas, que comprenden fundamentalmente
tan mal conceptos básicos de la obra de Tolkien, se dedican a escribir indiscriminadamente artículos en medios masivos transmitiendo información falsa sobre la obra del autor que dicen amar. En conclusión, toda la primera temporada y prácticamente sus consecuencias en la segunda temporada se cuelga de una conveniencia chapucera que se nos intenta colar como un encuentro casual tolkieniano, demostrando que ni los showrunners ni los que les baten palmas, como este articulista, entienden este concepto y apelan a él para justificar un mal guión. En fin, suficiente por hoy. Te recuerdo que mi tienda de merchandising con camisetas y otras cositas chulas está ya en marcha y encontrarás el link en la descripción de este vídeo. Dame un like si te ha gustado el contenido de hoy y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir puntualmente mi mandanga. Un agradecimiento especial a los Paint Lovers, los miembros de mi canal, porque sois la razón de que esto siga siendo sostenible. ¿Tú también te quieres unir? Venga, pues dale al botoncito de unirme. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!